Próxima conferencia, vamos a hablar de un asunto también. A mí este asunto me ha costado mucho trabajo digerir, y eso que presumo de estar bastante abierto a según qué temas, y es la realidad de lo que se nos está ocultando sobre tanto la Luna como Marte. En el caso de Marte no sé si va a profundizar mucho. En el caso de la Luna, a mí lo que me hizo colapsar mentalmente fue decir, bueno, si todos los satélites son, digamos, de un tamaño, si el planeta es así, más o menos, y los satélites son un trocito que se ha desprendido de ese planeta, que es así de pequeño, ¿cómo es posible que la Luna sea una cuarta parte de la Tierra? O sea, no es lógico que que se haya desprendido de la Tierra. Tampoco es lógico que la Luna sea mucho más antigua que la Tierra, tampoco es lógico que no dé vueltas, en fin, una serie de cosas. Y ya había oído en algún caso de que la Luna era un satélite artificial, no le quiero pisar la conferencia, pero otra cosa es documentarlo como él lo hace. Tuvimos la suerte de tener a José Luis en el primer Congreso de Ciencia y Espíritu, donde nos habló de otro tema también impresionante, hablar de la teoría para mí más que fundamentada, de que tanto la Tierra como todos los planetas o los astros son huecos y no macizos, como nos han contado. Y la fórmula que él planteó para exponer este tema tan interesante fue una fórmula científica, y bueno, esto es de agradecer porque sé que está muy bien documentado, y deduzco, por lo que estuvimos hablando ayer, que la documentación que trae es muy importante. El tema es los encubrimientos de la NASA, que es decir, los encubrimientos de los medios, porque todo el mundo tiene fotos que vienen de la NASA en cuanto a la Luna y en cuanto a Marte. Y para ello tenemos a José Luis de mundodesconocido.com. Bueno, muchas gracias a todos por venir, y gracias a Miguel Ángel por invitarme. Hay un tema con respecto a la cuestión de la exploración del espacio que es vital. Es un tema que se puede aplicar a todas las áreas del conocimiento. Está basado en un axioma. Por lo general, la gente piensa, o las sociedades piensan, que el poder viene a través del dinero, de los recursos económicos. O hay gente que piensa que la auténtica naturaleza del poder viene a través de las armas, o a través de otras cuestiones. Eso es totalmente falso. La auténtica naturaleza del poder viene a través de la información, y el que más información tiene siempre es el que tiene más poder. Las guerras se ganan, o las ganan aquellos que tienen más información. En la bolsa ganan aquellos que tienen más información. Los reyes mueren, los presidentes se cambian, todo depende de la información. La información es poder. Y la información, con respecto a la exploración del espacio, está monopolizada por 2 o 3 compañías aparentemente públicas, pero que funcionan de manera totalmente privada en el mundo. Las 2 principales son la NASA y la ESA, la European Space Agency. Decía Jordan Maxwell que nada es lo que parece. En este mundo nosotros pensamos que las cosas son de una manera, pero realmente no lo son. Los gobiernos en realidad a lo mejor no están para protegernos, o la policía no está para servirnos. Los institutos de educación quizá no estén para enseñarnos, a lo mejor es para adoctrinarnos, o otras cuestiones. Y así podríamos decir, por ejemplo, que la prensa tampoco está para informarnos, quizás para lo contrario, para desinformarnos en muchas ocasiones. Y así podríamos seguir una detrás de otra, los bancos, etcétera, etcétera. Los gobiernos lo saben, y esta información la tienen clasificada, perfectamente estructurada, y la guardan.
La guardan a los ojos de la población civil, que somos todos nosotros. Os voy a dar un dato. Desde 1945 hasta la actualidad, Estados Unidos tiene considerados como top secret 1.000 millones de documentos, 1.000 millones de informes. Cada día clasifican 45.000 informes de media. La verdad es que es un vasto recurso el que están utilizando. Y todo esto para que esa información no llegue al público. Si bien es cierto que en ocasiones hay desclasificación de unos pequeños o una pequeña parte de esos documentos que a su vez han sido precensurados para que cuando llegan a la opinión pública lo que allí aparece está muy deslavazado. No se saca nada en conclusión, no hay nada tangible, no hay nada sustancial en aquello. Pero el volumen de información que el gobierno norteamericano baraja es increíble. Solo desde 1945 hasta 1990 fueron 460 millones de documentos. Del 90 al 2010, más de 500 millones de documentos han sido clasificados. ¿Qué hay ahí? ¿Qué esconden tantos secretos? A lo mejor de lo que estamos hablando aquí se queda muy corto con respecto a lo que realmente tienen esos documentos, lo que hay en su interior. Y es muy difícil que si no existe una revolución de pensamiento, un cambio social importante, podamos tener acceso a toda esa información que nos han vedado. Hablaré de la NASA. La NASA, todo el mundo piensa que es una organización civil. Eso es falso. La NASA no es una organización civil. La NASA depende del Pentágono, es una organización militar. Decía Gary McNutt, que fue un historiador, es un historiador de las misiones Apolo y de todas las misiones de exploración, que tuvo ocasión una vez de entrevistarse con un trabajador, un importante trabajador que tenía acceso a información reservada, que trabajaba para Lockheed Martin, una empresa de alta tecnología privada que realizaba apoyo técnico a la NASA. Y entonces en esa entrevista, que por cierto, este hombre se estaba muriendo, le preguntó este historiador que qué es lo que la NASA nos estaba ocultando. La respuesta de este hombre fue: no es que nos ocultan o les están ocultando a ustedes absolutamente todo. Toda la información real está siendo ocultada. Eso nos desvela un dato. La exploración espacial se está llevando en dos vías, una vía pública y una vía totalmente secreta. De esa vía secreta es de la que vamos a hablar. La NASA, presuntamente, lo que hace, entre otras cosas, es falsear datos. Para ellos es importante. Los datos científicos que ofrecen las sondas, los datos científicos espaciales, las mediciones, cuando esos datos no son interesantes, no les interesa que tengan una fuerte repercusión pública, son inmediatamente falseados. Recordemos que nosotros no tenemos posibilidad de contrastar esos datos. Ellos mandan las sondas al espacio. Y cuando la ESA, la compañía europea, manda las sondas al espacio, los datos que nos aportan son muy parecidos o están muy mal contrastados. Hay cosas ahí que parecen como que existiesen unas lagunas de las cuales no se extraen conclusiones realmente interesantes. En las fotografías, las muchas fotografías que la NASA tiene colgadas en su web debido al Acta de Libertad de Información, ahí se pueden ver cómo difuminan detalles fotográficos, importantes detalles fotográficos. Borran datos de fotografías cruciales, eliminan el fondo en muchas de sus tomas, clonan las escenas. Esto va a sonar a chiste, pero cogen el Photoshop, además es que utilizan el Photoshop, y clonan literalmente las escenas. Esto lo vais a ver dentro de poco. También hace lo siguiente, y es gracioso, giran las imágenes 180 grados, perdemos la perspectiva que hay ahí. Cuando las das la vuelta ves perfectamente qué es lo que hay ahí. Las giran con avistas intenciones de que no tengamos capacidad para percibir lo que ahí está mostrando. Eliminan el color. Vemos imágenes en blanco y negro cuando sus cámaras son en color. ¿Por qué lo están haciendo? También silencian a los astronautas, aunque ya hay algunos que empiezan a hablar, Edgar Mitchell, etc. Y sobre todo pierden misiones de manera absolutamente estúpida, casi diría surrealista. Por ejemplo, la llamada Mars Observer. La Mars Observer fue una sonda lanzada en el año 1992 que después de hacer lo más difícil,
que es cruzar la vasta distancia, son 9 meses de viaje espacial, y solo hay un pasillo de tiempo cada 4 años. Es cruzar la vasta extensión del espacio, llegar a Marte y ponerse en órbita. Esta nave, lanzada por un cohete Ariane, sale de la atmósfera, cruza el espacio, llega a Marte, se pone en órbita y desaparece. Y nadie sabe por qué. Deja de emitir. Ahí la NASA se la jugó. Fue un proyecto que le costó ni más ni menos que $1.000 millones, pagados por los contribuyentes. Pero la ESA hace lo mismo. La ESA, que pagamos de nuestros impuestos parte de la exploración espacial europea, también utiliza las mismas tácticas. Es más, la ESA es tacaña. En el año 2006, NASA tenía en su sitio web publicadas 160.000 fotografías de la exploración de la Luna, de Marte y de otros orbes, como puedan ser satélites de Júpiter, lunas de... En fin, de todo aquello del espacio, referente al espacio, tenía 160.000 fotografías. ¿Saben ustedes cuántas fotografías tenía publicadas la ESA? 260. No 260.000, 260 fotografías. Y de las cuales 200 eran los directivos dando la mano a los astronautas dando la mano a los directivos, desde una perspectiva, mirando el Ariane cuando despega. O sea, en realidad, cuando llegan allí, y cuando llegan a Marte, lo gracioso es que cogen las fotos, les meten un 3D y toda la información que se podía haber sacado de esas fotografías desaparece. Se la han cargado. ¿Por qué? ¿Por qué eliminan esa información? Por lo que dije al principio, porque la información es poder. Y a ellos no les interesa que ustedes detenten el poder. Hay un dato muy curioso. Y ocurrió hace 4 años concretamente, cuando empezó a rumorearse de que las misiones Apolo habían sido falsificadas totalmente, y unos presentaban unas pruebas, otros presentaban otras pruebas. NASA incluso incluyó fondos dentro de sus presupuestos para demostrar que sí, efectivamente se había llegado allí, etc. Pero cuando van al punto álgido y van a buscar las cintas, las 800 cintas originales de las grabaciones de las misiones Apolo, se dan cuenta de que solo hay 2 cintas. El resto había desaparecido. Ha desaparecido durante 4 años. Hace pocos meses las han encontrado en Australia. A bombo y platillo NASA dice que va a hacer una presentación de esas maravillosas imágenes en las cuales se puede ver de una manera espectacular todas las misiones Apolo, y que lo iba a hacer en breve. Esto ocurrió hace 9 meses aproximadamente. NASA, mutis por el foro. No está hablando absolutamente nada del contenido que esas cintas tienen. No quiere saber nada. No quiere publicar esa información. Voy a hablar sobre la Luna. No quisiera entrar sobre si el hombre llegó o no llegó a la Luna con las misiones Apolo. El hombre llegó a la Luna en junio del 69, no llegó, ¿qué ocurrió? Yo francamente he visto las pruebas que los que alegan que el hombre no ha llegado a la Luna y me parece que tienen bastante solidez. Son unas pruebas sólidas. Hay informes de estudios de gente bastante preparada que demuestran que efectivamente allí no han llegado. Se ven cosas raras que allí no han llegado. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo nada más. Ese es el rover. El rover. Y sin embargo, ¿por qué esa rueda no ha dejado la huella de ida o de venida? ¿Quién ha caído desde el cielo? ¿El rover? Esa es una toma del Apolo 17, en el año 1972. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Se le ha echado al hombro el astronauta y ha colocado ahí el rover? Esto es absurdo, es una toma absurda. Pues estos detalles, este es un pequeño ejemplo de lo que hay muchísimo. Estos son detalles con los cuales podemos mantener o podemos pensar que efectivamente las misiones Apolo han sido fraudulentas. Con ello no quiero decir que el hombre no haya llegado a la Luna, pero quiero decir que las misiones Apolo quizás hayan sido fraudulentas. Pero vamos a seguir hablando sobre la Luna. La Luna es un extraño cuerpo celeste, un orbe extraño, con un compañero de viaje. Es un compañero de viaje de la Tierra, pero muy raro.
es más antigua que la Tierra. El hijo es mayor que el padre. Tesaria Sitchin, en alguno de sus libros, dice que en las tablillas, en las antiguas tablillas sumerias, se comentaba que había un tiempo en el cual no había luna. La luna no estaba en el cielo. En lo más antiguo y más remoto de la existencia humana, en uno de sus libros de Crónicas de la Tierra. La luna tiene una órbita circular, con lo cual la orbe, este satélite, no ha podido ser capturado por la gravedad de la Tierra, si no hubiera tenido una órbita elíptica que no tiene, es perfectamente circular. Nos muestra siempre la misma cara. Hay gente que dice que es el único planeta, el único satélite que produce el mismo efecto. Lo curioso es que existen algunos más. Uno de ellos es Japeto, pero Japeto es un extraño planetoide como dos cáscaras de nuez que hubieran sido soldadas, un planetoide todavía más siniestro que la Luna, si cabe. Pero efectivamente hay más cuerpos celestes que solo muestran una misma cara durante toda su existencia o durante la existencia al planeta madre. Otro dato importante es que los cráteres en la Luna son muy anchos, pero muy poco profundos. La profundidad de los cráteres, la longitud, el diámetro de los cráteres, pueden ser hasta de 40 kilómetros, 50. Y sin embargo, incluso mucho más, y sin embargo tienen 4 kilómetros los más profundos, no llegan de ahí. No hay ninguno que supere la barrera de los 4 kilómetros. Como que a partir de esa profundidad hubiese algo, que una especie de escudo que impidiese que nada atravesase la Luna. Su relación, tamaño, con respecto al planeta Tierra es inusitada. Todos los planetoides que giran alrededor de un planeta madre son muchísimo más pequeños que la proporción Tierra-Luna. Y lo más curioso es que se ha detectado que existe diferencias de gravedad en su superficie. No es homogénea la gravedad en la Luna. Hay zonas en las cuales existe una gravedad y otra gravedad distinta. No saben a qué es debido. Hubo dos científicos rusos, allá por los años 70, 80, quizás finales de los 70, que se llamaban Basin y Shcherbakov. En la actualidad hay un astrónomo ruso, se llama Vladimir Koval, que han llegado también a las mismas conclusiones. Y estoy hablando de que esta gente dice y argumenta de manera bastante eficiente que la Luna es un planetoide hueco. De hecho, ellos utilizan una palabra, la palabra artificial. Es imposible que un cuerpo así pueda existir. Y ellos dicen, solo hay una posibilidad, que ese cuerpo sea artificial. Un cuerpo que han calculado que tiene 30 kilómetros de espesor, su corteza, su capa, una nave enorme con 30 kilómetros de espesor, que vibra. Esa vibración que produce un efecto campana, que cada vez que aterriza un módulo Eagle en la Luna se puede apreciar perfectamente debido a que los espejos que hay situados en la Luna, al incidir sobre ellos con un haz láser y devolver ese haz láser a la Tierra, se ve que existe una vibración. Cuando aterrizó el Apolo 17 en el año 1932, esa vibración se mantuvo durante horas, como una especie de efecto campana, que solo puede ser producido en aquellos cuerpos que son o que tienen muy bajas densidades en su interior. De hecho, tienen fluidos en su interior. Estamos hablando de aire. La Luna, o de aire, de vacío. La Luna es un cuerpo hueco, por eso vibra. De resumidas cuentas, estos tres científicos, dos en un momento de la historia y otro actualmente, han llegado a la conclusión de que la Luna es una nave artificial. Se ven en la Luna muchos extraños objetos, luces que parpadean, objetos que cruzan en su superficie, se han podido filmar por bastantes astrónomos aficionados sobre este tipo de cuestiones. También se han encontrado incluso rocas talladas. Aquí vemos una roca que ha sido tallada. Tiene cortes de talla. ¿Qué hace eso allí? ¿Quién ha podido con un cincel tallar esa roca, por ejemplo? Encontramos muchas cosas. Pero vamos a hablar de una misión que envió el Pentágono, porque los militares están muy interesados en la Luna. La Luna les interesa muchísimo. Enviaron una misión a la Luna de prospección. Esa misión de prospección, que fue mandada aproximadamente en los años 90, a mediados de los 90, se llamaba la misión Clementina.
lo que hizo fue orbitar alrededor de la Luna y hacer un detallado mapa lunar. Ese mapa lunar está publicado en Internet, a gran escala, se puede acceder a él. Pero ese mapa lunar está censurado. Hay ciertas zonas en la Luna que les han impuesto una censura. Y ahora os voy a mostrar esta censura. Posiblemente algunos hayáis visto ya estas fotos. En este caso podemos ver unos pináculos que han sido difuminados, han sido tratados para no ver con detalle qué es lo que albergan. Esos pináculos tienen varios kilómetros de altura. No pensemos que estamos hablando de algo pequeñito. Varios kilómetros de altura. En esta ocasión es una foto desde arriba que vemos que hay enormes, vastas superficies de varios kilómetros cuadrados que han sido literalmente borradas. Y ahí vemos otros pináculos. Podemos observar que lo son por la sombra. Y aquí vemos una estructura. Además es que se ve claramente. Una estructura. Esta estructura, cuando hacemos un zoom, vemos más claramente, esto es una construcción. La naturaleza no hace este tipo de elementos geológicos de manera natural. Para nada. Existe una perfecta simetría, unos ángulos de 90 grados, una coherencia en sus formas, como para poder decir claramente de que esa construcción es artificial. Aquí podemos ver otras zonas, como por ejemplo esta de aquí, o esta de aquí abajo, que también han sido literalmente borradas. Nos han borrado el detalle de lo que ahí existía. Más pináculos, más pirámides. Son como obeliscos, pero de kilómetros de altura. Aquí tenemos uno que han censurado, si ven ustedes, la sombra. Han censurado la sombra para que no tengan la perspectiva del tamaño de ese elemento. Aquí vemos otro y otros. Y en algunos de ellos, como este otro también, han censurado sombras. Y aquí vemos un rectángulo que literalmente, yo creo que era tan grande que han dicho, ¿cómo vamos a borrar todo esto? Hay que hacer otra cosa. Pues lo que han hecho ha sido eliminarle la información. Como ya han eliminado el color, dicen, vamos a eliminar los grises y lo vamos a dejar en blanco y negro. Y al final un día nos presentarán una foto en blanco y dirán que, bueno, pues esto es lo que hemos podido sacar. Porque de la censura que están imponiendo, en algunos casos, la verdad es que yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Este objeto tiene también varios kilómetros. Es una construcción artificial. Y tiene, creo recordar que eran 6 kilómetros de longitud. 6 kilómetros, no pensemos que es un pequeño objeto que se ha caído ahí. No. Son enormes objetos fotografiados por la sonda clementina que están totalmente censurados. Si la Luna tiene censura, la madre de todas las conspiraciones astronómicas es Marte. Vamos a ver. A principios del siglo XX, Percival Lowell era un astrónomo, un millonario que le gustaba la astronomía e invirtió grandes cantidades en construir un enorme telescopio para poder pues hacer una serie de planos celestes, mapas, y tenía un especial interés por Marte. Él siempre estaba interesado por Marte. Se tiraba muchas noches observando el planeta y él con su telescopio hablaba de que tenía capacidad para ver una serie de canales que luego fueron desmentidos, que luego fueron reafirmados. Ha habido un toma y daca que posteriormente con las posteriores sondas enviadas a Marte se ha podido desvelar que efectivamente ahí hay una serie de canales. Quizás no fueron los que diera Lowell, pero efectivamente existen esos canales. Marte es un planeta extraño, siempre lo ha sido. Era el dios de la guerra, rojo. Cuando miramos en el cielo, en ciertos momentos de sus ciclos anuales, su color es un rojo intenso, un rojo muy fuerte. Pero no nos dejemos engañar con ese rojo. Luego hablaremos del color de Marte. Aquí había un hombre que se dedicó a la investigación del fenómeno OVNI, Antonio Rivera. Mucha gente de la que hay seguramente se acordará. Antonio Rivera tenía un especial interés por Marte. Él siempre hablaba de Marte y decía lo siguiente, decía que cuando Marte se aproxima a la Tierra, el número de avistamientos ovnis se aumentaba enormemente, y efectivamente así es. Cuando Marte se aproxima a la Tierra, vemos que la cantidad de ovnis fotografiados, filmados y reportados
es enorme. Parece que existe una relación, algo ahí está íntimamente relacionado Marte, la Tierra, con respecto a este fenómeno. Hasta el año 2000, la exploración a Marte había sido producida, o se llevó a efecto con un total de 34 misiones, todas estas lanzadas por la agencia soviética, Agencia Aeroespacial Soviética, y la NASA. De esas 34 misiones, solamente 10 tuvieron éxito y una pudo aterrizar en su superficie. En el año 1992 a Marte se mandó la Mars Observer, $1.000 millones. Ahí la NASA se la jugó con un montón de sistemas de prospección y análisis, tanto de su superficie, su atmósfera, condiciones, etc. Cuando esta sonda fue lanzada, como ya he dicho antes, después de hacer el largo viaje, llega allí, lo más complicado lo ha hecho, y de la noche a la mañana desaparece. ¿Qué podemos pensar? Que a lo mejor allí han mandado una caja de zapatos hueca y alguien se ha quedado esos 1.000 millones y justifican. O podemos pensar que algo hay en Marte, que parece que hay una especie de maldición que impide que se efectúe una prospección adecuada sobre su superficie. No lo sé, lo cierto es que el número de misiones fracasadas resulta absolutamente tenebroso, como para mandar hombres ahí, buscar candidatos para ir a Marte. Con las cifras que tenemos de fracasos. En el año 1989, los rusos mandaron la Mars Observer. La Mars Observer también hizo el largo viaje, llega allí, fotografía y encuentra una enorme sombra en la superficie marciana. Este satélite artificial da la vuelta en un momento dado para ver esa sombra de dónde provenía, tira una última fotografía y la sonda deja de emitir. Los rusos se quedan atónitos. Yo he tenido ocasión de ver hasta la cara de los rusos, lo he visto en un programa de televisión muy antiguo, de ver la cara que se le queda a los científicos, como diciendo, ¿pero qué demonios ha pasado aquí? Pues la última fotografía, que no hace muchos años ha salido a la luz, es de un enorme objeto con forma de cigarro que estaba por delante de la luna Phobos. Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos. En cuanto a las misiones rover que actualmente operan en Marte, son dos robots. Concretamente está la Spirit y la Opportunity. Llegaron a Marte en enero del 2004. Tenían previsto funcionar durante 7 meses y llevan 7 años operativas. Las baterías no se han gastado. Los paneles solares siguen alimentando esas baterías, los rodamientos funcionan perfectamente y la óptica de esos robots parece que no es afectada por los enormes vientos solares que hay, los enormes vientos que hay en Marte. Recordemos que está en un desierto. ¿Ha intentado usted alguien dejar un coche en un desierto durante una semana? Al cabo de una semana no se ve ni el color del coche. Sin embargo, estas sondas tienen un estado de conservación perfecto. Aquí se puede ver, en esta fotografía, cómo la imagen de la derecha, la que ustedes ven aquí a la derecha, es del día 28 de la misión. La imagen de la izquierda del día 1247. Podríamos decir, no, te has equivocado, has cambiado los datos. No. Cuanto más tiempo pasa, más limpia está. Una cosa extraña. Pero que no solamente ocurre ahí. Los paneles solares, yo no sé si se aprecia bien, pero se puede ver, la tornillería está impoluta. La tornillería está perfecta. Las zonas metálicas de acero o aluminio o de los materiales metálicos que lleva, como pueden ver, están relucientes. Y incluso los paneles solares, en esta zona se aprecia el difuminado de que ha sido pasado como que alguien les pasara una bayeta a los paneles solares. ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que esos paneles solares, en estos pequeños detalles, no haya ni una mota de polvo? Aquí vemos como un dedo, incluso, como un pequeño dedo, como que alguien hubiera tocado esa sonda. Vemos como incluso se limpia selectivamente. Vamos a poner otra toma.
Me parece que quizás en esta se vea mejor. Vemos como incluso se limpia selectivamente. Aquí vemos en esta parte interior polvo y suciedad, pero en los bordes están limpios. Los paneles han sido limpiados, están brillantes, impolutos. Vemos aquí que la suciedad alrededor de la tornillería se extiende, pero fuera de ella no, está brillante. Eso únicamente se puede explicar debido a que alguien lo está limpiando. Podemos llegar a 3 conclusiones. Primero, que la misión es un fraude. Están en algún desierto quizás de Nuevo México y nos están tomando a todos el pelo. Se han quedado el dinero y han dicho, bueno, les mandamos estos datos y ya está. Segundo, lo más siniestro, y es que hay una colonia humana en Marte que está operando y está limpiando las sondas, como se puede ver claramente. Pero claro, podemos decir, no, eso es ciencia ficción, no hay humanos en Marte, nadie ha llegado a Marte. Eso es un dato que yo quizás podría poner en duda, debido a que hay ciertas cuestiones y algunas personas que afirman que en Marte quizás exista una colonia humana. Pero esto es especulación y ahí no quiero llegar. Otra posibilidad, que he hablado de 2, es que el 100% de la misión sea cierta. Y que bueno, pues que esto ocurre porque cuando sopla el viento solar decide limpiar unas zonas concretas de los 2 rovers y todo funciona perfectamente. 7 años funcionando y el aire pasa y nos está limpiando esto de manera maravillosa. Esto a mí me parece una explicación totalmente ridícula. Y ahora vamos con el problema de color. El color. Aquí es cuando la mata. Y el problema del color es absolutamente escandaloso. NASA no nos muestra los colores correctos. NASA nos está mostrando, en general, esto no es Marte, esto es la Luna. Nos está mostrando colores falsificados. La Luna de la izquierda es un color falsificado de la Luna, un color tomado desde la Tierra. No es real. La Luna realmente es como la fotografía de la derecha. Es amarillenta, no es blanca. Y sin embargo, todas las fotografías, incluso las que se toman desde el espacio, nos la muestran blanca, porque filtran el color y la pasan a tomas de grises, nada más, y nos las venden como originales. Y otra cosa que importante, ustedes pueden ver debajo de la bandera la superficie de la Luna, la ven, blanca. ¿Y por qué este color y el reflejo del casco, de qué color aparece? De otro color, del color que antes hemos visto. Eso también lo hacen en Marte. El color que la sonda Spirit está enviando, dicen, a NASA es como la toma de arriba. Esa es la imagen oficial, la toma de arriba. Pero cuando se aplica un ajuste automático de color con un software de retoque fotográfico, inmediatamente se sitúan los colores y los niveles como la fotografía de abajo. Están literalmente falsificando los colores de Marte. ¿Por qué están haciendo esto? Pues esto tiene un objetivo bien claro. Están falsificando los cielos azules de Marte sencillamente porque el color azul del cielo es debido a la humedad ambiental y el polvo que se produce cuando los rayos del sol inciden sobre la atmósfera. Y eso nos genera que el espectro visible de la luz se refleje en el azul, y siempre en el azul. Con lo cual llegamos a una conclusión. En Marte hay humedad, hay mucha humedad ambiental. Recordemos que la humedad ambiental se produce en temperatura sobre cero. En la Antártida me parece que es 0,1% o muy poca la humedad ambiental, muy baja. Y sin embargo, en Marte, si hay mucha humedad ambiental debido a sus cielos azules, la temperatura tiene que estar sobre cero. Tiene que ser superior a ese máximo de 140 grados bajo cero que nos están comentando que existe en Marte, una media de menos 45 bajo cero. Nunca hay temperatura sobre cero, menos 5 sobre cero, esa es la temperatura más alta registrada en Marte. Pues nos están engañando, que los azules, humedad, temperatura sobre cero. El hecho de que exista temperatura sobre cero y tiene una importante repercusión.
Y es que este aumento de temperatura sobre cero supone que en Marte existe agua no helada, como las fotografías que hemos podido ver de la ESA, sino agua líquida. Y voy a demostrar que existe agua líquida con unas tomas que os voy a mostrar. Pero es que no llego ahí. Si tenemos humedad ambiental suficiente, temperaturas superiores a 0 grados, agua líquida, luz solar y CO2, las condiciones para la vida vegetal son óptimas. Como también voy a demostrar que existe vida vegetal en Marte. También hay una segunda e importante causa por la cual la NASA está encubriendo de que el color de Marte es distinto al que nos ofrece. Y es sencillamente porque en muchas de las rocas aparecen enormes manchas de líquenes y musgos que tratan de evitar que se perciban o que trasciendan a los medios de comunicación. Quizás algún día, cuando quieran más fondos para hacer una nueva prospección, digan que hayan encontrado pequeñas estructuras biológicas o algo así, una excusa peregrina como para que se metan o se inyecten importantes cantidades de dinero y se vuelva a reactivar el programa espacial a la Marte. La verdad es que hay una cosa curiosa. Si realmente Marte tuviera ese 98% de CO2 que dicen, si el CO2 es un gas invernadero, que ve de efecto invernadero, ¿por qué tiene temperaturas bajo cero, de menos 45 de media? O sea, en la Tierra el CO2 es un gas que produce efecto invernadero, pero en Marte no. En Marte no. En Marte da frío. Aquí hace calor y allí da frío. Vamos a ver. Esto a mí me parece sencillamente ridículo. O una cosa o la otra. O a lo mejor no es ninguna de las dos. A lo mejor resulta que el CO2 no es ni siquiera un gas de efecto invernadero. Que posiblemente así sea. O sea un gas de efecto invernadero en condiciones muy especiales. Pero bueno. Hubo un programa hace muchos años que se llamaba, en Estados Unidos, un programa de televisión que se llamaba El Show de Laura Lee. Era una especie de Cruzando el Mississippi, un programa de esta naturaleza. Aquel programa, en una ocasión, fueron dos científicos, padre e hijo, la familia de los Levin, Ron y Martin Levin. Trabajaron para el MIT, Massachusetts Institute of Technology, y bueno, pues en aquella entrevista Laura Lee le preguntaba a Ron Levin que, bueno, pues cuáles habían sido sus experiencias científicas de joven, etc. Y Ron Levin cuenta una curiosa anécdota, contaba en aquel programa, de una manera que casi, si me atrevo a decir, incluso inocente. Él cuenta en el programa, sí, bueno, yo estuve en el centro espacial de la NASA cuando el Viking, la primera sonda de los años 70, aterrizó sobre Marte, y recuerdo ver aquellas primeras imágenes que se mandaron desde Marte, y veía esos enormes cielos azules, esas enormes rocas verdes, y vi como inmediatamente todas esas imágenes eran filtradas a otro monitor en el cual solo se podían ver tonalidades rojizas. Esto lo dice un científico, un ingeniero que trabaja para el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, que es una especie de Everest de la ciencia a nivel mundial, y que de alguna manera nos da una cierta credibilidad de que aquel hombre lo que nos estaba contando en su juventud, cuando lo vio, pues era cierto. En Marte hay muchas cosas, vida, elementos extraños y desde luego el problema del color. Fotografías las censuran. La fotografía, la toma de la derecha de Marte está efectuada o recogida por la NASA y la derecha por el Hubble, también dependiente de la NASA. A ver si nos ponemos de acuerdo. O es azul o es rojo, pero no azul y rojo. Y sin embargo, si podemos ver que en la marca del Hubble aparece la paleta de color, para demostrar que efectivamente los colores están utilizando lo que se llama una regla Pantone. Con lo cual, el color auténtico de Marte es tendente hacia el color de la derecha. Es un tono como paja, un tono de ese parecido en circunstancias especiales. Nunca es rojo. Es rojo en momentos muy concretos cuando se aproxima hacia la Tierra. Aquí vemos una fotografía efectuada por la sonda Mars Odyssey. La sonda Mars Odyssey está en estos momentos haciendo prospección alrededor de Marte, lleva varias cámaras fotográficas y varias cámaras de filmación, algunas en el espectro infrarrojo, otras en el espectro visible de luz, etc. Esto, la NASA, cuando sacó esta fotografía, yo creo que pensaron, a ver qué se nos ocurre
A ver qué se nos ocurre. Aquí la tenemos más clara, aquí lo podemos ver. A ver qué se nos ocurre para convencer a la gente de que lo que ustedes están viendo ahí no es vegetación. Bueno, pues alegaban que eran geysers que habían surgido y según salían se iban congelando. En la anterior fotografía se ven como raíces. Entonces la teoría del geyser nace de un pequeño agujero y no tiene raíces como aparecen aquí. Pues la NASA alega de que según sale el geyser, de hielo pasa de gas pasa a líquido. O sea, unas cuestiones absolutamente ridículas. Aquí tenemos la fotografía en la cual han eliminado todo el color y se ve perfectamente que esto que estamos viendo es vegetación. Y esta otra fotografía es un bosque amazónico, pero no está en la Tierra, está en Marte. Es una fotografía en la que le ha eliminado el color también, pero es un enorme bosque y un lago, y hay un pequeño túmulo cercano. Esto, si le hubieran añadido el color, la imagen hubiera sido realmente impresionante. Le han eliminado el color. Aquí tenemos otra fotografía con más detalle, quizás se aprecia mejor ese enorme bosque o esas enormes zonas boscosas, unos bosques vírgenes y unas aguas frescas que existen en Marte. Aquí tenemos otra fotografía donde se aprecia todavía, si cabe, más claramente la forma, los bosques cercanos a la zona donde está el agua y las enormes masas boscosas que hay próximas a este bosque. Otra toma adicional, vemos cómo la vegetación se acerca al agua de manera natural y como ocurre en la naturaleza. Y vemos que efectivamente las zonas más oscuras, como se pueden apreciar aquí, están más densas de vegetación. Aquí vemos la línea del agua y vemos la vegetación próxima. ¿Y eso qué es un poste o qué es eso que hay? Parece un poste de... Está señalizado con flechas para indicar la evidencia de lo que ahí estoy indicando. Son flechas que están puestas, es decir, la imagen es real, pero estas flechas rojas, por ejemplo, que aparecen aquí, están puestas por aquella persona que quiere indicar. Por ejemplo, aquí, cuando pone Water Lake, me gustaría no hacer debate, quiero decir, si después, si el nos lo permite, podemos hablar de lo que queráis. Aquí vemos el lago con más detalle y vemos la vegetación desde la parte superior, en la cual vemos el elemento geográfico del agua, muy próximo a esa línea de vegetación. Esta fotografía es de Marte. Esto que ustedes ven aquí es un río en Marte. El color ha sido añadido manualmente, porque NASA no entregó el color. Y entonces alguien dijo, yo le pongo el color. Pero si nos acercamos, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos ondas marinas como pequeñas olas cuando el agua se aproxima a las superficies o cuando la profundidad de ese río disminuye, como ocurre en la Tierra. Lo pueden ver aquí perfectamente, porque hay un cauce, porque es un río, estos elementos y estos procesos se están produciendo. No es agua helada, es agua superficial, líquida, como se puede ver claramente. Quizás en esta toma se vea mejor. ¿Pueden ver claramente cómo se produce un oleaje? Porque es agua líquida en su superficie. Aquí también se puede apreciar. La diferencia de profundidad de ese agua produce estas turbulencias que se ven tanto aquí como aquí. Esas turbulencias se aprecian notablemente en la estrechez del paso de ese río, y aquí se vemos que a lo largo de toda su longitud se puede apreciar nuevamente lo que podríamos denominar una especie de rápidos, sin serlo, pero una especie de rápidos de agua. Esta fotografía también, en esta fotografía han censurado el color. La fotografía ha sido añadida, alguien de manera indignada decidió añadir color a esta fotografía, pero sin tocar los datos, en ningún caso ni clonó ni efectuó absolutamente nada, ningún tipo de manipulación adicional sobre la misma. Pero continuemos. Esto que aparece aquí, que parecen guisantes, es una fotografía efectuada por el microscopio que lleva incorporado la sonda Spirit en su sistema óptico.
es una toma lejana, con lo cual podríamos decir que esos pequeños guisantes son de un tamaño relativamente considerable, tal vez del tamaño de un guisante real. Si nos acercamos más, o en otra zona distante, podemos ver que esos guisantes o esas pequeñas bolitas son muy numerosas. Pero nuevamente le han quitado el color. Nuevamente se han cargado el color, porque esa cámara graba en color. Aquí vemos un zoom con ese microscopio, cuando se va acercando, de todas estas pequeñas estructuras con forma de guisante. Aquí todavía más cerca. Esto, más que lo que alegan los de la NASA, una formación rocosa debido a otra excusa peregrina que se inventan, siempre hay una explicación. Además, en algunas resultan, no quiero utilizar palabras malsonantes, resultan de lo más estúpido en las excusas que dan para identificar ciertos elementos geográficos, geológicos y desde luego cosas de esta naturaleza. En este caso podemos ver una comparación entre los champiñones de la Tierra y los champiñones de Marte. Espero mañana no salir en ningún medio de comunicación diciendo alguien en Ciencia del Espíritu dijo que en Marte hay champiñones. Bueno, pero vamos, se puede ver claramente que la forma y la estructura es muy similar a la de los champiñones de la Tierra. Y ahí están. Claro, se han cargado el color, porque no les interesa que ustedes tengan excesiva información de este tipo de cuestiones, de este y de otras muchas. Una moneda. ¿Qué hace una moneda en Marte? ¿La pueden ver aquí? Una moneda enterrada en la roca. ¿Y esto cómo ha llegado? ¿Alguien ha lanzado una moneda muy fuerte? ¿Ha llegado a Marte quizás? Esto es ridículo, esto es absurdo. Un madero. Aquí esto es un madero, no la policía. Estoy hablando de un madero. Esto es un madero. Estos son nubes. Aquí hay nubes. En Marte hay elementos climáticos como en la Tierra también. Si hay nubes, humedad, oxígeno, vegetación. Todo esto es muy concordante. Y aquí vemos objetos que se mueven. Esta es muy buena. Vemos este objeto, aquí en la primera toma no aparece. De repente nos aparece aquí un objeto que avanza hacia la siguiente roca. En las 3 tomas. Alguien ha movido ese objeto, o ese objeto se ha movido solo. Y si ese objeto se ha movido solo, pues porque desde luego que nos explique alguien quién está en Marte o qué es lo que hay en Marte como para producir efectos de esta naturaleza. Hay mucho más. Aquí tenemos un objeto que en la primera toma aparece, una especie de... parece un cuervo. Y en la segunda toma ya no está. Y alguien parece... es como que lo hubieran borrado digitalmente en esta toma. Más aún, aves, pájaros en Marte. Pero un montón. Vemos pequeños puntos e incluso algunos, si nos aproximamos, nos da la impresión de... nos recuerda a la forma de un ave. Como puede haber pájaros en Marte. Y otra cosa interesante, aquí es donde se les pilla. Le han metido una clonación, un clone, pero voy a usar una palabra más sonante, un clone del copón. Porque se puede ver aquí claramente como este pequeño túbulo ha sido cortado y pegado aquí. Como esta formación rocosa ha sido cortado y pegado aquí. Porque son la misma. Y es que no se han preocupado ni de ponerla lejos, es que la han puesto al lado. No solo ocurre en Marte. Esta es la ISS, la International Space Station, la Estación Espacial Internacional. Aquí vemos una fotografía efectuada en la aproximación de uno de los transbordadores a la ISS. En la aproximación vemos aquí, quizás está un poco lejos, vemos aquí unas formaciones de estrellas. Unas formaciones, tal vez no se vea. Voy a intentar que se vean. Pues es que son iguales. ¿Quién clona las estrellas? Es que son iguales. Las han clonado también. Esta fotografía, como la mayoría de ellas, ha sido filtrada, censurada, y encima puedo decir desde aquí que para ello han utilizado un programa, un software muy conocido por todos ustedes, que es el Photoshop. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Vayan si ustedes a NASA, hay software de análisis fotográfico, hacen cualquier fotografía por ese software de análisis fotográfico y les dirá que ha sido modificada por el Photoshop. Les da el nombre, porque las fotografías en formato JPG TIFF, cuando son tocadas, dejan unas marcas especiales dentro de la cabecera de esos ficheros
con las cuales se identifica el software de tratamiento con el que han sido manipulados. Y ahí están, hagan la prueba ustedes, no lo invento yo, hagan la prueba ustedes. Hay muchas más cosas. Pero ahora vamos a hablar de algo bastante corto, ya para finalizar. Y no es ni más ni menos que una enorme ciudad marciana que hay debajo de la famosa zona de Cidonia. Ustedes habrán oído hablar de la famosa cara marciana, una cara fotografiada por la sonda Viking allá en los años 70 y de la cual ha habido mucha especulación. Bueno, pues debajo de esas arenas en ese desierto hay una gigantesca ciudad. ¿Cómo se ha descubierto? Pues muy sencillo. La sonda Mars Observer, que ahora mismo está circulando alrededor de la Luna, está orbitando alrededor de Marte, esa sonda, la Mars Observer, lleva un elemento fotográfico denominado el TEMIS. ¿Y qué es el TEMIS? Es una cámara capaz de producir tomografía de penetración. Puede fotografiar lo que hay debajo de la superficie, debajo del suelo. Y puede hacer prospección, hacer cortes de ese subsuelo. En varias pasadas, concretamente creo en 9, se llegó a la fotografía de la derecha. En la fotografía de la derecha, es una pena porque quizás ustedes se pierda el detalle, se pueden ver todos los elementos que existen en una ciudad. Esta fotografía fue tomada el 25 de julio del año 2002, puesta en la página web de la NASA y retirada de la misma 2 horas después, para ser sustituida por esta otra en la cual habían eliminado toda la información de esas capas. Habían eliminado de un plumazo toda la ciudad que encontraron en la superficie de la zona debajo de la zona de Cidonia. Como pueden ver, y aquí esto es quizás en detalle, se pueden ver calles, edificios enormes, pero edificios gigantescos, enormes elementos viales. Por ejemplo, aquí se hace una referencia a una catedral, que recuerda mucho a una catedral fotografiada desde la Tierra. Aquí a otro tipo de elementos, una avenida. Vemos aquí, bueno, pues un montón de edificaciones que nos recuerdan bastante a otro tipo de elementos que podíamos encontrar en la Tierra y que curiosamente también encontramos en la Luna, en Phobos 2, con una fotografía termal. Parecen elementos que han sido construidos artificialmente. Esto fue hecho en el año 1989, con lo cual nos encontramos datos muy semejantes por sondas. En su momento eran competitivas, como fue la de la Unión Soviética y la de los norteamericanos, y esta información de color que aquí aparece, toda esta información que ustedes pueden ver, ha sido eliminada, censurada, borrada a las 2 horas. De hecho, ha sido tan descarado, que el nombre del fichero, Marte siempre lo pone NASA siempre lo pone en minúscula. Pues es que aquel fichero estaba en mayúsculas. Lo habían hecho con tanta velocidad y con tanta premura que se les olvidó hasta quitar la tecla de mayúsculas y escribieron el nombre de la fotografía en mayúsculas. Todas las fotografías de NASA están en minúsculas. Como ya he dicho, aquí hay un montón de elementos geográficos, geológicos e incluso elementos que demuestran que pudo existir una civilización en Marte, una civilización que hoy en día no existe, una civilización que está debajo de las arenas del desierto a varios metros de profundidad, una civilización antiquísima. Porque Marte, según el modelo Tyndall, fue ni más ni menos que un satélite de aquel planeta gigantesco que reventó y produjo el famoso cinturón de asteroides. Aquel planeta tenía un nombre y era Phaethon. Phaethon explosionó por causas absolutamente desconocidas, quizás en la antigua mitología sumeria aparecen. Phaethon explotó, al explotar los restos impactaron con una de las superficies de Marte en su rotación, como se puede demostrar que hay una zona de Marte que está absolutamente bombardeada por meteoritos, y solo, única y exclusivamente esa zona, porque fueron los que recibieron el impacto de Phaethon, y Marte fue expulsado de su órbita para acabar formando o estando situado en la ubicación que actualmente tiene. Con todo esto, he intentado demostrar que la NASA, tanto la NASA como la ESA, nos están no solo contando medias verdades, sino que mentiras totalmente absolutas. Y bueno, pues nada, espero haber creado en la mente en vuestra mente el beneficio de la duda de que todas aquellas imágenes que nos están mostrando y la información que nos venden no es tal. Yo siempre pido a la gente que intente ser crítica, y más con las versiones oficiales en los mass media. La versión oficial es una palabra que se usa
de manera muy habitual y realmente lo que esconden en muchas ocasiones son grandes mentiras o enormes encubrimientos. Y bueno, sin más, espero haberos despertado esa idea de que hay algo más que nos están encubriendo. Nada más y muchas gracias.